Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a Matemática 51 del CBC. Me llamo Pablo Calelo y vamos a empezar con algunas propiedades que nos van a ser muy útiles en toda la materia, pero principalmente para resolver la práctica cero. Estas propiedades que vamos a repasar son temas que se ven en el secundario, no solamente la parte operativa de cómo resolver, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, sino también qué es una fracción y conceptualmente qué significa. Es importante que, que repasen estos temas. Bien, en este slide ustedes tienen eh, una introducción o un repaso de cómo se suman fracciones. Y vean que lo primero que vamos a ver es cómo se suman fracciones cuando los denominadores son iguales, ¿sí? Por eso tengo A sobre B más C sobre B. Ven que B es la misma letra, eso quiere decir que el denominador es igual. Y fíjense que hay algunas condiciones, como por ejemplo que A, B y C pertenecen a los enteros, ¿sí? Z es entero, porque justamente una fracción es una división de enteros. Y vean que B es distinto de 0, ¿sí? Porque recuerden que no se puede dividir por 0. Así que ustedes pueden poner en A, B, C en los números que quieran, pero B no puede ser 0. Y A, B y C son enteros, ¿sí? Entonces, cuando eh, sumamos fracciones, el número que está arriba, que es el numerador, se suma con el numerador de la otra fracción, ¿sí? Y el denominador sigue siendo el mismo. Abajo pusimos un ejemplo como si fuera una torta o una pizza que dividimos en tres partes. Si yo tengo un tercio de la pizza más un tercio de la pizza, me da dos tercios de la pizza. ¿Sí? Ahora, este tipo de forma cambia cuando el denominador es distinto. Fíjense que yo tengo un medio más un tercio. Si ustedes los ponen en términos de pizza, ¿cómo hago para calzar un medio de pizza más un tercio de la pizza? ¿Cuántas pizzas van a ser? ¿Sí? Bien. Bueno, en esta slide tenemos, eh, recordamos lo que son las fracciones equivalentes. Nosotros teníamos que hacer un medio más un tercio, pero no sé cómo sumar cuando tengo denominadores distintos. Entonces lo que hago es encontrar la fracción equivalente a un medio y la fracción equivalente a un tercio, y después, en vez de sumar un medio más un tercio, sumo sus respectivas fracciones equivalentes que tengan como característica que tengan el mismo denominador, ¿sí? Entonces yo tengo un medio es igual a 2 cuartos y 2 cuartos es igual a 3 sextos, ¿sí? Recuerden, de un medio a 2 cuartos yo multiplico y divido por 2. Un medio, ¿no es cierto? Porque 2 dividido 2 da 1. Entonces, un medio por 2 medios me da 2 cuartos. Y si multiplico arriba y abajo por 3, me queda que un medio por 3 tercios me da 3 sextos. Y así puedo seguir encontrando fracciones equivalentes multiplicando un medio, numerador y denominador, por el mismo número. Y lo mismo podría ser con un tercio. Entonces vemos que un medio es igual a 3 sextos y un tercio es igual a 2 sextos. ¿Sí? Por lo tanto, un medio más un tercio va a ser igual a 3 sextos más 2 sextos.
y esto me va a dar igual a 5 sextos, ¿sí? Entonces cuando tienen que sumar fracciones con denominadores distintos, uno lo que intenta es encontrar la fracción equivalente de ambas fracciones para que tengan el mismo denominador. De la misma manera que nosotros sumamos fracciones, también vamos a poder restar fracciones. Fíjense que si tenemos el mismo denominador, se restan los numeradores. Pero ¿qué pasa si tenemos distinto denominador? En este momento lo interesante sería que pausen el video e intenten hacerlo ustedes para ver si la conclusión que llegaron es correcta. Siempre es importante que vayamos pausando el video de a poco para que podamos ir siguiendo todo sin que se nos vayan acumulando muchas dudas. Veamos que en la slide anterior teníamos que hacer 3 quintos más menos un cuarto. Entonces vamos a buscar una fracción equivalente a 3 quintos y vean que 12 veinteavos es una fracción equivalente. Piensen por qué. ¿Sí? Pueden experimentar, agarrar la calculadora, ver qué es lo que da, ¿sí? y sacar sus propias conclusiones. Bueno, de vuelta, como 3 quintos es igual a 12 veinteavos y un cuarto es igual a 5 veinteavos, podemos restar las fracciones 12 veinteavos y 5 veinteavos y simplemente tengo que restar los numeradores y el denominador es el mismo. En esta slide recordamos cómo se multiplican las fracciones. Cuando uno multiplica fracción, multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. Y acá tiene un ejemplo, ¿sí? Traten de hacer ustedes las cuentas para corroborar que sean las correctas. En cambio, cuando tenemos una división de fracciones, lo que hacemos es la parte derecha de la división, en este caso sería C sobre C, cambiar el numerador por el denominador, ¿sí? Entonces, AB dividido CD es igual a AB por D sobre C. Y acá tiene un ejemplo, piensen por qué da así y bueno, compruébenlo, ¿sí? En esta slide vemos algunas otras propiedades que tienen las fracciones. A sobre B a la n es igual a la n dividido a B a la n. Intenten poner varios ejemplos, si quieren corrobórenlo con la calculadora y también piensen por qué, ¿no es cierto? Es decir, un tercio al cuadrado es un noveno. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué quiere decir elevar al cuadrado? Es multiplicar un número por sí mismo. Bueno, un tercio por un tercio. Si ustedes tienen que multiplicar los numeradores y los denominadores, me va a también quedar un noveno, igual que lo que me dice la propiedad. Otra propiedad que estaría bueno que recordemos es qué quiere decir, o sea, elevar a la menos 1, ¿sí? AB a la menos 1 es lo mismo que B sobre A, ¿sí? Comprueben los siguientes ejemplos, ¿sí? Fíjense que en el último ejemplo puse 4 a la menos 1. ¿Por qué es un cuarto? ¿Sí? Porque 4 es lo mismo que decir 4 sobre 1. ¿Correcto? Si en vez de 1 como potencia negativa tengo otro número, como por ejemplo 2, 3, tendría que usar esta propiedad que es que AB a la menos n
es lo mismo que decir b sobre a la n. Y por la distributividad de la potencia con respecto a la división me quedaría b sobre n sobre a la n. Otra propiedad muy importante es qué quiere decir, ¿no es cierto?, a la n sobre m, ¿sí? Es decir, cuando la potencia es fraccionaria, bueno, el numerador a la n queda igual, lo que cambia es el m que está en el denominador, que se transforma en la raíz, ¿no es cierto? Con lo cual a la n sobre m me queda raíz enésima de a la n. Y acá tiene un ejemplo, bueno, ¿por qué 25 en un medio es 5? ¿Sí? Porque es lo mismo que raíz cuadrada de 25. En la siguiente slide hacemos un repaso también de potencias, aprovechando que muchas veces se multiplican eh, eh, exponentes de igual base y a veces se suman exponentes de igual base. X a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Y vean que el ejemplo x al cuadrado por x a la tercera es x a la quinta. Abajo pusimos que quiere decir x al cuadrado, que es x por x, y x a la tercera es x por x por x. Con lo cual es razonable que se sumen los exponentes, ¿sí? No son operaciones, reglas caprichosas, ni mucho menos. ¿Qué quiere decir x a la n a la m? ¿Sí? Es decir, si yo tengo 4 a la tercera al cuadrado. Bueno, 4 a la tercera al cuadrado es 4 a la tercera por 4 a la tercera. Y si sumo los exponentes me queda 4 a la sexta, ¿sí? Exponente de exponente se multiplica. Bien, en esta misma filmina ustedes ven que lo que vemos son divisiones de, de fracciones que tienen bases iguales y exponentes que pueden ser iguales o distintos, ¿sí? A la x sobre a la y es a la x menos y. Fíjense que si yo cumplo con esto, me queda que 3 al cuadrado sobre 3 a la tercera es 3 a la menos 1, porque resto los exponentes. Y acá puedo entender por qué 3 a la menos 1 es un tercio, ¿sí? Si ustedes se ponen a simplificar y a experimentar un poco, se dan cuenta con esta reglita por qué 3 a la menos 1 es un tercio. Y si se ponen a pensar en esta importante propiedad de que a la x sobre a la y es a la x menos y, podemos entender por qué todo número elevado a la 0 da 1. Fíjense, x a la n sobre x a la n, estoy dividiendo un número sobre sí mismo, o sea que eso es 1. Pero, como tienen los mismos exponentes, me queda n menos n que es 0. Con lo cual, x a la 0 es igual a 1. Sería muy importante que ustedes se pongan a meditar un poco sobre estas propiedades, hagan los ejercicios y en todo caso vean de vuelta las filminas. Bien, así como como el exponente distributivo con respecto a la división, la raíz también es distributiva con respecto a la división, como se ve en el siguiente ejemplo.